Eh, lo primero, pues, que sería como intención, pues sería, pues, como hace con pasar lista, va, porque hay algunas nuevas y tenemos nomás un varón, bueno, algunas nuevas para conocerlos y también para presentarme con los que todavía no nos hemos conocido, no nos hemos tratado. Eh, pues ahora sí con la lista en la mano, ¿verdad? Les voy a pasar lista para que nos vayamos en ese orden. Bueno, ya asumo que ya entre ustedes al menos sí se conocen, se han tratado, han convivido en alguna circunstancia. Entonces, bueno, tenemos por ahí a Arteaga, Alma Lilia. Alma Lilia, por dónde anda acá en estas cosas? ¿Sí me veo? Ya la vi, ya la vi, ya la vi. Ya movió la Tengo que manita. quitar la cámara, ¿verdad? ¿Mande? Está bien. Cristi Alberú. Todavía no llega, creo, ¿verdad? No. Después Dolores Calderón. A la orden, padre. Ok. Saludos a todos. A usted no la conocíamos, ¿verdad? Bueno, algunas de las muchachas sí me conoce, pero yo tampoco tenía el gusto de conocerlo. A sus órdenes, Dolores Calderón, padre. Muy bien, bienvenida. Gracias. Después Irma Judith Cano. Se pierde uno mucho en esta. Acá está ya. Se pierde uno mucho en estas cosas, ¿eh? Ya la vimos. Y está también Nora Betsaida. Presente. Son hermanas, ¿verdad? Sí. Esta sí no lo había ubicado, fíjense. Okay. Después Xochitl Quetzali Chávez. Anda por ahí. Aquí estoy. Okay, Un gusto, padre. también es nueva en clase acá, ¿verdad? Ok, bienvenida. Pam, pam, pam. Leti de Córdoba. Acá está también, ya la miramos. Saludos a Leti. Pati de la Campa. Pati ya andaba por ahí, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Ok, acá está. Me pierden los cuadritos. Ofe Figueroa. Dile a Miranda que vea su teléfono, Acá por está favor. doña Ofe. Entre con esas clases. Eduardo Donato no está. Eduardo Donato, no. Doña Arminda, acá está doña Arminda, en Toshiba. Después Betty Monsalvo. Hola, padre. Acá está abajo el cuadrito. Verónica Elizabeth Morales. Acá está Vero. Acá, padre. Ya la miramos. Ariadna Morales. Ariadna no está todavía, ¿verdad? 1, 2, 3, creo que no. Doña Hilda Olvero. Creo que tampoco. Cecilia Palomares. Todavía nos falta. Oscar, bueno, aquí está Oscar, aunque no vemos su foto. Estoy, padre. Ya lo escuchamos. Sale pues a Margarita Reynoso. Mago, acá está. Sandra Romero. Sandra Romero, no, ¿verdad? Ennica. Presente. Acá está, ya la miré. Y Maura Vargas. Creo que no, ¿verdad? Bueno. Yo, padre. Okay. Perlas. ¿Por qué sale con otro nombre? No, salgo como Perla Rodríguez. No, pensé que estaba diciendo Maura. Ah, no, soy Perla. Perdón, sí, ahí me crucé yo el cable. Bueno. También falté yo, padre, soy Laura Sumano, nada más que está con Belén Sumano. Soy Laura Sumano. Que Sumano. No la tengo ahí en la lista. Ahí para luego checar. ¿Es Sumano, es el primer apellido? Ajá, Sumano García. Laura Sumano García. Bueno, a ver que yo la apunto de todas maneras acá. Sí, padre, Laura Sumano García. Ok.
De Sí, todas maneras, gracias, padre. hay que checarlo ya con las encargadas. Sí, gracias. Bueno, pues vamos a dar la bienvenida, ¿verdad? A los nuevos y a los no tan nuevos, también bienvenidos. Este año nos toca la invitación que nos han hecho para compartir un poco 2 cursos, 2 en 1. Espero en Dios que lo podamos librar. Son materias pues bastante interesantes. Por un lado, la cuestión de la eclesiología, pues es algo que vivimos y en mucho sentido, pues en ocasiones esta parte de ser iglesia nos cuesta, ¿verdad? Nos lastima, incluso en algunos momentos. Cuando podemos conocer incluso amigos, familiares que se han salido de ser católicos, se han ido de la iglesia, pues muchas veces no es porque tengan broncas doctrinales, ¿verdad? No es que tengan broncas con nuestro Señor o con la Santísima Virgen, son broncas con la iglesia que somos todos, sea la iglesia en esa parte, pues, de los obispos, sacerdotes, a veces nos hace falta de un testimonio más auténtico, más firme, o también como comunidad, a veces nos ha faltado así como la caridad y la sapiencia, ¿no? Para poder siempre estar ahí al tanto como familia. Y bueno, pues nos vamos enfrentando a ese tipo de situaciones y de realidades, pues que resultan dolorosas al final y al cabo, son como las llagas, ¿verdad? Las llagas que se van generando en nuestra iglesia y que pues se hace eso importante, ¿no? Para nosotros, el tratar de estar precisamente fortaleciéndonos en nuestra fe en la iglesia, creer en la iglesia y dentro de la iglesia. Sería como la intención que a mí me gustaría que pudiéramos alcanzar a lo largo de este curso, que las reflexiones que vayamos teniendo, pues se vayan en esa línea, que aumentemos nuestra fe en la iglesia como objeto de nuestra fe, en la comunidad, a veces les digo, con antitestimonios y con toda nuestra debilidad y fragilidad como humanos, pero al mismo tiempo, pues fue ahí donde nuestro Señor quiso vivir, quiso actuar y nos quiso elegir precisamente como instrumentos suyos. Y en ese sentido, pues ahí trataremos un poco de encontrar esta oportunidad, esta expresión de fe para creer más en nuestra iglesia, pero también para creer juntos, creer junto con el otro. A veces una de las quejas, pues siempre más grandes, ¿verdad? De la gente es que dice, yo no voy a la iglesia porque pues la gente que está ahí no es bien chismosa y cuando llego tarde a misa se me quedan viendo y voy con mis niños y mi niño está chillando y me echan ojos en no sé qué y entonces por eso mejor ni se me antoja ir. Ahorita es muy interesante lo que estamos viviendo como pues, fenómeno social, religioso, el hecho de que las situaciones muy distintas en nuestras comunidades y diócesis, pues muchas iglesias, los templos estuvieron cerrados, en algunos lugares todavía están cerrados, y ahorita que se han empezado a abrir nuevamente, pues llama mucho la atención. Yo se los platico en la experiencia ahorita en las confesiones estos días, pues uno se va dando cuenta, realmente aquí en la comunidad, pues propiamente nunca cerramos la iglesia, siempre tuvimos el servicio, siempre hubo celebración de la Santa Misa con el pueblo, pues con la gente que así lo deseaba. Sí se limitaron algunas circunstancias, bajo el número de personas, y ahorita que estamos ya otra vez entrando en esta etapa acá en la comunidad, pues eso, la gente acude y la iglesia obviamente no con el mismo aforo que antes, pero realmente no es así como que algunos trataban de pensar, ¿no? Que las iglesias iban a vaciar, ¿no? No es cierto, al menos aquí se los puedo compartir. Pero sí en las confesiones me he encontrado mucho con expresiones de muchas personas que les ha costado, ¿no? Y que entonces ahorita así como que, bueno, al principio como que en la tele, en la radio, en el Face, pero pues como que ya me enfrié, como que está poniéndose a prueba nuestra fe y eso es muy bueno. Eso es una oportunidad muy grande porque vamos a tener la ocasión de descubrir qué tan iglesia somos y qué tanto queremos estar con los demás. En este mundo a veces tan individualista, nosotros corremos el riesgo de querer caminar solos. Lo más triste ahorita y a mí lo más preocupante en las escuelas, además de la forma como se está dando la educación a los niños, es que se está perdiendo esa oportunidad de socializar, de tener a los compañeritos, a los amiguitos, aunque sea para echar travesura, pero ese contacto con el otro es lo que nos forja, ¿no? El saber
pues que en el mundo no estoy solito y que a veces me va bien, a veces me va mal y que tengo que soportar a veces incluso al compañerito que me cae gordo. Eso nos forja mucho como humanos y eso mismo en la iglesia. En las iglesias, en las comunidades donde se tienen estas expresiones de evangelización, sea a través del cine, del NIP o cualquier tipo de evangelización que integran comunidades. Yo recuerdo en algunas ocasiones, luego algunas personas nos decían, ay padre, por favor ya cámbienme de esta comunidad, ¿verdad? Estoy en el mismo nivel, pero ya quiero otro grupo porque mis hermanitos de comunidad ya no los aguanto, ya no los soporto. Y esa parte es bien difícil, creer junto con los demás, tener esa experiencia de, pues, de querernos, al fin y al cabo. Decía por ahí incluso San Pablo en una de esas hasta de aguantarnos, ¿no? De tolerarnos. Pues eso también sería como intención del curso, que descubriendo esos elementos de fe, vivamos un poco mejor en la iglesia y como iglesia. Y después la segunda parte de este curso es una de las materias, me voy a atrever a decirlo, la que más me gusta, de toda la dogmática, la materia de escatología. Siempre ha sido una de mis materias desde el inicio favoritas. Cuando yo la recibí por primera vez, a lo mejor no la recibí tan bien. Sí, había muchas lagunas y a lo mejor eso hizo que me gustara más el hecho de paparme un poquito ya más por la cuenta, preguntando, investigando. Y es muy interesante además porque es también el pan de cada día, hablar del final de nuestra vida en esta tierra, hablar de la muerte, qué sigue después de la muerte. Yo les compartí ahorita esta experiencia de la partida del padre Alfredo, pues un compañero de generación, un hermano y pues alguien muy, muy cercano en lo físico, pues éramos vecinos de parroquia, pero pues también ahí en la fraternidad muy, muy cercanísimos. Y entonces a mí estos días me replantea incluso, ¿no? Los contenidos de ese tratado de la dogmática, bueno, qué pasa después de la muerte, qué sigue, como sacerdotes, cómo la vivimos. Y entonces son experiencias que a mí me animan mucho en la esperanza, en la fe, y en ese sentido, pues es una de mis materias favoritas. Ahí también en la experiencia creo que es de las materias que más ruido nos hacen. ¿Qué sigue, no? ¿Qué sigue después de la vida? ¿Cómo entender esto del cielo, el infierno, el purgatorio? ¿Cuántos conceptos a lo mejor medios erróneos a veces tenemos? Y también es una materia frontera, se les llama estas materias, porque son cosas que no podemos comprobar, ¿no? No hay nadie que ya ha ido al cielo o al infierno y que regrese a contarnos cómo es, cómo fue, cómo le fue. Entonces lo que tenemos es una reflexión abierta a través de lo que se nos refleja en la revelación. Pues los seres humanos tratamos de intuir un poquito de estas realidades, pero pues a ciencia cierta, hasta que no nos toque participar de ese momento pascual, pues no vamos a tener la ocasión de saberlo, ¿no? Pero mientras, pues en nuestra reflexión lo tratamos. Entonces, es una de las materias también muy, muy hermosas. Eso será como el segundo bloque, si Dios nos ha de permitir. En el tiempo, pues ahorita de las clases, así como vamos a estar, pues quedó ahorita el jueves, esta parte de las distancias. Yo me pude acomodar hasta esta hora, a la 1. Si en algún momento durante el curso se regresara a la parte presencial, habría por ahí un ajuste, y ya lo platicaba en algún momento, por la cuestión de los tiempos de viaje que realizo. Ahorita vamos a estar ahí en la 1, yo espero también esto, pues que no tengamos tanta interrupción. En algunos momentos, ustedes saben, tengo las reuniones ahí con el arzobispo, pero bueno, si ya con el dato en mano, a lo mejor pues podemos programar la reunión, la clase nosotros más tarde o ver otro día incluso. Digo, esta es la parte también buena de la tecnología. Entonces ahí lo iremos resolviendo. Ahorita por lo pronto septiembre no tenemos reunión, entonces ahí estamos ahí a mano para este tiempecito. Para los que son nuevos acá en la clase, la forma de evaluar, yo siempre he buscado, ¿verdad?, que tratemos de encontrar caminos que nos hagan reflexionar un poquito. Yo me siento acá muy contento con ustedes porque sé que no vienen por una nota, no vienen por un diploma, ya estamos más bien, pues como adultos, primero donde queremos estar y porque queremos estar y para profundizar la fe.
Yo ahorita platico luego con maestros que están dando las clases y la batalla que tienen, ¿verdad? Ay, padres, que los muchachos que en la prepa, en la secundaria, que se meten, que se salen, que le hacen trampa y pues yo me siento bien contento porque no batallo para nada con ustedes, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a tratar de asumir así nuestra fe. La clase la dividimos como en dos partecitas. Yo les voy a ir proponiendo unos esquemas. Esos esquemas de la clase después se los hago llegar ahí al grupo de WhatsApp y también grabamos el video. Después lo subo ahí a YouTube. Esto me tarda un poquito en subirlo al YouTube, pero tan pronto está el vínculo, ya se los envío igual al grupo por si alguien no puede estar en la clase o la quiere ver después, pues ahí se queda el vínculo. Para evaluar en ese sentido, pues a veces les he pedido cartas, les he pedido algunos análisis, algunas oraciones, y pues más bien ha sido como vaya surgiendo, ¿no? Ese sentido. Y pues yo espero que de esa manera lo vayamos haciendo, que no, pues no es la nota realmente, sino la experiencia. Y aquí en primer lugar la experiencia de fe de la iglesia, por ahí tendremos que buscar alguna forma, cómo se nos puede ir haciendo, ¿no? Para ir tomando nota de ello. Voy a hacer un cambio ahorita también en la forma de dar las clases y ahí sí me gustaría escuchar su opinión, sobre todo de pues, quienes ya tomaron clase antes. No voy a hacer los esquemas a mano, los voy a hacer con un programa en la computadora. Si en algún momento a lo mejor esta parte se dificulta, yo les pediría mucho que me lo dijeran, para si no volvemos pues a la antigüita, ¿verdad? Así a mano como los hemos venido haciendo. Pero si no, con este programa que hemos ahorita encontrado, pues eso nos puede ir ayudando, entonces también ahí lo tengamos. Esos esquemas se los voy a enviar también ahí al grupo de WhatsApp, ahí como imagen y como archivos de PDF en 2 formatos ahora, para que también ahí los puedan ustedes pues cotejar o checar de acuerdo a la necesidad que tengan. Y bueno, es un poquito ahí lo que estaremos haciendo. No sé si hubiese alguna pregunta, alguna duda. No. Bueno, vamos a hacer la exposición de los temas y al final dejamos el espacio para alguna pregunta, para alguna duda, pero también si en algún momento, en alguna circunstancia hubiera así como algo de que es que si no lo pregunto ahorita, luego se me va a ir el avión, también hagan ahí un poco la seña, la mano o se levanta por ahí la manita para que podamos entonces dar continuidad ahí a la duda, resolverla y podamos ahí hacerlo. Entonces, bueno, pues vamos a empezar primero Dios. Les vamos a dar ahorita una vista como general, digamos así, de lo que es lo que vamos a ver. Y después de esta partecita, entonces, pues vamos a ver ahorita si vemos todo lo que nos tenemos y si no lo checamos. Ahí está, pues, esta partecita es un esquema así como general de lo que tenemos ahorita como eclesiología. De manera general, sabemos, pues, la eclesiología es una ciencia teológica, está estudiando científicamente la realidad de la iglesia a la luz de la revelación, qué es lo que Dios nos ha dicho y cómo nos lo ha dicho. De eso estamos hablando de eclesiología. Y podemos ver de una forma un poco más cercana. La auténtica eclesiología obedece al fruto de la sabiduría, de la bondad de Dios, para reunir a los hombres dispersos por el pecado en una sola familia, injertada en su misterio trinitario. Entonces, vamos a desmenuzar un poquito. Este concepto de eclesiología, entonces, te vamos a hablar de una ciencia. Y al hablar de ciencia, tenemos que hablar de método y de algo que está organizado, sistematizado, porque de lo contrario, pues sería una mera reflexión, pero tiene que tener un orden. Esa parte científica de la teología, ustedes saben, fue dándose por ahí del siglo II, el siglo III, en esa época de la Edad Media, cuando en la Europa medieval, pues en aquella época se trataba de ir como organizando un poco el conocimiento que se tenía, pero viene el surgimiento, el redescubrimiento de las fuentes griegas, especialmente de Aristóteles, y entonces con todo el bagaje de Aristóteles, se empieza a reestructurar la misma teología.
En un inicio hubo como cierto recelo, ¿verdad? Porque Aristóteles era griego, filósofo, pues no era cristiano, y las primeras traducciones que tuvieron de Aristóteles, pues eran más bien de algunos autores árabes, y entonces la traducción no era tan fidedigna, y como los árabes además eran musulmanes, entonces había mucho recelo en contra de Aristóteles. Ya por ahí del siglo XIII empieza como a haber un poco de disponibilidad para ir abriendo el conocimiento a esta aportación aristotélica, y bajo todos los conceptos de Aristóteles se empieza a estructurar la teología, se empieza a dar una forma muy nueva a lo que hasta esa época, 1000 años, se había más o menos elaborado, y es ahí como va a surgir precisamente lo que llamamos nosotros la escolástica, la parte como escolar, digamos, ya organizada de la teología. Y una de las beneficiarias, por supuesto, va a ser la eclesiología. Y es un estudio científico. ¿En qué se trata esto? En otras palabritas, pues de que se fue organizando, ¿no? Se fue dando ya la pauta. Bueno, si vamos a hablar de eclesiología, pues primero tenemos que hablar de esto, luego de esto. Digamos nosotros, capítulo 1 esto, capítulo 2 esto, capítulo 3 esto. Cuando vemos un libro de texto, pues nosotros damos por supuesto que ya se organizó y fue hecho de una manera, pues, ¿cómo decirla? Pues como normalita, ya sí, ya está, ¿no? Pero pensémonos en matemáticas. Si abro un libro de primer año de matemáticas y lo primero que me encuentro es hacer raíz cuadradas, pues no puedo, ¿no? Tengo que encontrar primero qué se hacen los números, cuánto, este es el 1, este es el 2, después la suma, restas, un orden, una sistematización. Y eso es lo que se hace, darle esa sistematización. Si vamos a hablar de iglesia, tenemos que hablar primero de esto, luego de otro, y eso es lo que le da su cohesión al contenido. Y esto, por supuesto, a partir de la revelación. Ahora, si nos damos cuenta, entonces, es una reflexión que el hombre está haciendo de la revelación que Dios le ha dado. Dios nos está hablando y a partir de lo que Dios nos dice, entonces nosotros empezamos a procesar los datos. Si alguna vez ustedes recuerdan la época en que andaban como enamorados, enamoradas, ahí en ese sentido, cuando estaban en esa situación de enamoramiento, pues a lo mejor resultó, ¿verdad?, que en una de esas, pues el muchacho o la muchacha les echaban como ojitos, ¿verdad? Les echaban las altas, como decimos, y pues tenían que interpretar esos signos, ¿no? Y a partir de esa interpretación es que, bueno, este me está queriendo decir esto, me está queriendo decir lo otro, y en razón de eso empiezo ese enamoramiento, por decirlo así. Pues pongamos un ejemplo así más o menos, ¿no? Dios nos habla y a la hora de hablarnos, los seres humanos tenemos que ir descubriendo qué es lo que nos dice, y al ver lo que nos dice, entonces, pues vamos tratando de dar una respuesta. Y la eclesiología es eso, es una respuesta que nosotros le queremos dar a Dios, a su palabra. Podemos decir, ¿qué es lo que Dios Padre quiere con nosotros? Pues nos quiere como hermanos, nos quiere parte de una familia, de la familia suya, de la familia divina. Y entonces, si nos hemos congregado, si nos hemos reunido, es en nombre del Señor. Y a partir de esa consideración, nosotros comprendemos el sentido de la iglesia, ¿no? Decimos acá precisamente en esta parte de la iglesia, como una parte fundamental para nosotros, pues es el pecado. A partir de la situación que nosotros vivimos en el pecado, entonces los hombres nos hemos separado. Y a partir de esa separación, entonces, Dios mismo tiene que enviar a Cristo para esa reconciliación. Lo que Dios está queriendo en nosotros, pues es la integración de una sola familia en la cual nosotros, pues perteneciendo a esa misma fe, podamos algún día también estar en esa misma familia con Dios en la Trinidad. Esta es la parte de la eclesiología, ¿no? Cómo los hombres nos sentimos llamados por Dios y en ese llamado que Dios nos ha hecho, tratamos de congregarnos para que a partir de esto, pues le demos una respuesta. Ahora, a partir de esta situación, pues vamos a ver precisamente esta partecita de cómo se va a ir estructurando el programa. Tenemos aquí entonces, lo primero que vamos a considerar es que se trata de una iglesia convocada por Dios Padre. Entonces el Padre convoca a quienes creemos en Cristo, nos convoca en una comunidad que llamamos iglesia. Y esa comunidad que llamamos iglesia está prefigurada desde el Antiguo Testamento, con la Antigua Alianza. Entonces, desde ahí, nosotros podemos decir, tenemos la oportunidad precisamente de descubrir los orígenes de la iglesia,
No es algo que haya surgido y que digan, a partir de hoy voy a hacer mi club de fans y que entonces surge, no, no, desde la antigua alianza, desde el Antiguo Testamento, y esto hace que nosotros tengamos que penetrar en el pueblo judío para ir descubriendo cuáles son precisamente esas características de la comunidad. Ahora esta iglesia entonces la convoca el Padre. Recuerden ahí la etimología de la palabra convocar. Nos suena mucho la palabra vocación, ¿no? El verbo vocar, aquí tenemos dos raíces, vocada, con y vocada, ¿no? Esta parte de vocada se familiariza con la vocación, con el llamado, y nos llama a estar con el otro, de ahí es la convocación, el llamado junto con el otro, ¿no? La palabra vocación, el llamado, la palabra provocación, por ejemplo, es muy interesante. Cuando alguien nos provoca, pues empezamos a pensar en pleito, ¿no? Pero realmente la provocación es una vocación, es un llamado así más intenso, más fuerte. Entonces también podemos decir, bueno, el Padre Dios también nos provoca, nos convoca, nos llama a ser parte de esa familia. Ese designio salvífico del Padre, veremos en el apartado segundo, entonces nos recuerda que se realiza plenamente en Cristo, ¿no? Y la forma en la cual nuestro Señor Jesucristo se fue presentando a través de sus palabras, de sus milagros, de todo lo que Él hacía y enseñaba. Entonces, Él fue precisamente como dando pauta para que los hombres descubriéramos que venía también con esa intención. Y nosotros tenemos que descubrir la intención de Cristo acerca de la iglesia, cuál es la misión que nos está encargando, y a partir de ello, pues echarnos a andar, y veríamos ahí el capítulo 3, echarnos a andar precisamente con la acción del Espíritu Santo. Nosotros podemos ya decirlo ahora quizás con mucha más claridad. Lo que Dios Padre quiere es que nos salvemos. Salvarnos es estar todos juntos como familia. Y Cristo entonces es lo que nos viene a revelar. Con nuestras palabras y acciones somos invitados a contribuir a esto, y esto lo hacemos gracias a la gracia que es el Espíritu Santo, al amor que es el Espíritu Santo, que nos pone precisamente en movimiento para salir de nosotros y encontrarnos entonces en este llamado. El Papa Francisco ha insistido mucho, ¿no?, en estos últimos años, a su pontificado, cómo le gustaría a esa iglesia en salida, esa iglesia misionera, desde antes acá en el continente latinoamericano, en el encuentro de Aparecida y en el texto de Aparecida, pues vemos esas pautas que nuestros obispos en su momento pues ya nos indicaban, tenemos que salir, y salir precisamente a buscar al que no se ha acercado en razón de esto, ¿no?, de encontrarlos para comunicarles esta voluntad del Padre Eterno. Esta iglesia entonces, convocada por el Padre, realizada en Cristo y motivada, digamos, echada a andar por el Espíritu Santo, pues tiene que ser acogida, tiene que ser recibida por nosotros, por los hombres, para que entonces así nosotros, al aceptar nuestro bautismo, pero sobre todo al vivir nuestro bautismo, entonces realmente podamos contribuir a esa salvación, a ese encuentro con nuestro Señor y con los hombres. Y por eso también el hecho de que el ser humano reciba dentro de sí este designio de Dios es motivo de estudio. ¿Cómo nosotros podemos preguntarnos? Vamos a acoger lo que el Padre en Cristo nos ha dado a conocer y que nos está motivando como por la acción del Espíritu Santo. Estos primeros cuatro elementos nos hablan, digamos, como de los actores. Tenemos la convocación que hace el Padre en Cristo, por el Espíritu, a nosotros los hombres. Entonces somos así los que vamos, digamos, a jugar, como entrar en el escenario, hablando pues de la eclesiología, es lo que vamos a contemplar. Ya después entonces, cuando el ser humano asume esa conciencia de ser iglesia, entonces lo primero que tenemos que descubrir es que somos un signo, somos un sacramento. Nuestro ser de iglesia es tomar conciencia de que pues nosotros no somos los dueños del circo, ¿no? Es el Señor, y que más bien nosotros aquí lo que estamos haciendo en razón de esto es prestar nuestra humanidad para seguir llevando ese mensaje. Y ese mensaje no es nuestro. Y esto nos hace caer en la cuenta de que somos instrumentos de Dios para que su salvación se siga realizando. Y es ahí cuando hablamos de la iglesia como sacramento. La cuestión nuestra de los sacramentos, sabemos, es aquel signo que Dios nos ha dejado para darnos la gracia.
La iglesia no es literalmente un sacramento, en su momento lo discutiremos, hay un argumento interesante ahí, pero al menos se presenta así, como un sacramento. Y entonces tenemos que asumir esa realidad. Esta iglesia, entonces, también se tiene que constituir como nuevo pueblo de Dios. Y ser nuevo pueblo de Dios implica, pues, con una conciencia que tenga bien clara, precisamente de la misión que nosotros tenemos ahí que realizar. Esta realidad de que nosotros estamos llamados a formar parte de una familia donde nosotros como familia estemos en orden a algo más grande. Si nosotros somos instrumentos de Dios, es en orden a la salvación. Hay debates también muy interesantes. Si la iglesia, por ejemplo, es igual al reino de Dios, o qué es más grande, el reino de Dios o la iglesia. Y a nosotros nos tiene que ir quedando claro que la iglesia, pues es solamente el instrumento para que se establezca el reino de Dios. Cuando llegue el final de los tiempos, pues la iglesia se va a acabar, la iglesia se va a terminar. Y esta parte, más allá de alarmarnos, es un momento en el cual la iglesia tendrá que congratularse. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo en la segunda venida, en su venida gloriosa, entonces en el final de los tiempos se va a instituir el reino de Dios. Y nosotros que éramos servidores para eso, para esa misión, pues estaremos como contentos de haber podido contribuir a que eso se llevara a cabo. Y esa iglesia, entonces, quizás más el término adecuado, en lugar de desaparecer, se planifica, ¿no? Se planifica en el reino de Dios, al cual estamos llamados a participar todos los hombres. Si nosotros tomamos conciencia entonces de esta realidad, de que estamos llamados precisamente a esta misión, pues nos vamos a dar cuenta que la misión que tenemos como iglesia es la misión que tiene Cristo. Y esa misión que tiene nuestro Señor Jesucristo, nosotros la estamos asumiendo. Por eso la iglesia se tiene que ver también a sí misma como cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo que somos todos nosotros como iglesia, en orden precisamente a establecer esa salvación. Este sería como el gran segundo bloque, podemos decir, que vamos a ver en el curso. Una vez que vimos los actores, ya vimos entonces que es el Padre, en el Hijo, el Espíritu y los hombres. Vemos este segundo bloque que es como la esencia, digamos, cuál es la naturaleza de la iglesia. La iglesia que es un sacramento, que es pueblo de Dios y cuerpo de Cristo, para seguir ya llevando esa salvación. El siguiente bloque obedece más bien ya como a las características de la iglesia. Y entonces tenemos ahí propiamente los 4 siguientes temas se van a referir a las notas que llamamos de la iglesia y que vemos pues en el credo, ¿no? Cuando vamos a misa y hacemos nuestra profesión de fe, decimos que era una iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Entonces vamos a hablar de qué consiste eso, ¿no? En qué consiste la unidad, la santidad, su catolicidad y su apostolicidad. Son temas, pues a veces que son espinosito en el sentido, por ejemplo, si la iglesia es la única, si hay más iglesias, es lo mismo estar con los cristianos que con los católicos, que con los mormones, al fin que es Diosito el mismo en todos lados, y esa serie de argumentos, ¿no? Y bueno, ¿cómo entender esa realidad que nuestra iglesia es la original, digamos, que tiene precisamente su autenticidad y cómo nosotros debemos darnos cuenta de ello? Estas 4 notas así surgieron. Cuando empieza a establecerse en las primeras comunidades cristianas, entonces viene a hacerse como una pregunta, ¿no? La pregunta acá es, bueno, ¿cómo identificamos cuál es la iglesia auténtica? ¿Cómo me doy cuenta cuál es la verdadera iglesia? Y entonces en su momento se decía, la verdadera iglesia debe tener estas 4 notas. Una, santa, católica y apostólica. Por eso vamos a hablar de ello. Padre, pero ¿a poco la iglesia sí es santa? Si está llena de tantísima gente pecadora, tantísima gente que es mala y pues sí, ahí estamos nosotros, ¿verdad? La iglesia no es el cielo, lo debemos recordar siempre. ¿Cómo entender esa santidad de la iglesia? Hablando de la catolicidad, esa característica que nos recuerda que nuestra iglesia está abierta a todo ser humano, a cualquier persona, en esa conciencia de que es una iglesia universal, donde las puertas están abiertas para todos, porque el Evangelio de Dios es para todos, no es para unos cuantos, y tenemos que ir traduciendo eso. Y luego hablando de la apostolicidad, pues saber que los apóstoles fueron primero los encargados, digamos, de recibir ese depósito de la fe, y a partir de ese depósito de la fe que ellos reciben, entonces lo custodian, lo cuidan, pero no se lo guardan, lo comunican. Y a la hora de comunicarlo,
Entonces, precisamente, van haciendo que la iglesia se extienda y esta es aquí donde tenemos esta parte como doctrinal. La tarea de los apóstoles, de los encargados de Cristo, era esa, ¿no? Doctrinalmente conservar nuestra fe. Ese sería como el tercer bloque, las características como esenciales de nuestra iglesia, ¿no? Que es una santa, católica y apostólica. Y finalmente, en el tercer bloque que podemos así nosotros ubicar, entonces vamos a ver estos temas donde ya son así como más específicos acerca de lo que vivimos en la fe. Tenemos primero en una especie de, pues de seguirle la corriente, digamos, al Vaticano II, tenemos que hablar de una iglesia que es comunidad donde se vive la comunión. Aquí estamos hablando de todos los que integramos la iglesia. A veces se ha ido purificando, pero no estamos todavía ya en esa conclusión. Pero la mayoría de las personas, si platicamos con ellas, cuando hablan de la iglesia, el primer pensamiento va dirigido a, pues, el papa, los obispos, los curas, las monjas, punto. No más esos. A veces, si ahí hablamos de la iglesia, hay gente que a lo mejor ya nos cuenta, ¿no? Luego les dicen a lo mejor a ustedes, pues tú que estás ahí metida de catequista, tú que te la pasas en la iglesia todo el día, ya casi que vives ahí. Entonces, cuando la gente habla de la iglesia, mucha gente siendo bautizada, siendo iglesia, no se cuenta como iglesia, no le ha caído como el 20, ¿no? De que es parte de una comunidad. Y entonces como que yo soy aparte de la iglesia. Expresiones de cuando la gente dice, bueno, pues yo soy nada más creyente, yo no soy católico, yo nada más soy creyente y voy a misa cuando siento bonito, que me nace del corazoncito. Y entonces tenemos que hablar de esta parte, de tomar conciencia de que todos, desde el Papa hasta cualquier persona bautizada, somos parte de una comunidad, somos parte de la iglesia. Luego, dentro de esa comunidad, entonces tenemos que destacar la parte del servicio. Si estamos siendo un sacramento de Cristo, es para servir la voluntad del Padre, que quiere que los hombres nos salvemos. Y ese servicio es lo que nosotros llamamos el ministerio. Todo lo que llamamos ministerio, pues es un servicio. Recordar el origen de la palabra del verbo, el verbo ministrar en el griego es el servir. Si hay alguien que ha estudiado administración o nos vamos a buscar la etimología de la palabra administrar, nos vamos a dar cuenta que es eso, ¿no? Cristo en algún momento, si tradujéramos un poco más literal su evangelio, pues habla de ministrarle, ¿no? Aquel que quiera ministrarme, sería una forma de decirlo, que vaya detrás de mí. Aquel que quiera servirme, dice la traducción española, que vaya detrás de mí. Y dentro de esos ministerios, dentro de esos servidores, pues vamos a analizar especialmente el papel de nuestros obispos y dentro de los obispos el Papa, que es un tema también muy interesante, cómo entender precisamente el ministerio, el servicio del Santo Padre en unidad con el ministerio de los obispos, porque se puede caer como en la tentación a veces de pensar como que, bueno, pues el Papa es el jefe de jefes y ya los obispos sus achichincles primeros y después los curas y no va en eso, ¿no? Porque se rompe la esencia que decíamos que era la comunión. Y después tendríamos que hablar también de esta partecita, pues espinosa, estas sí es de las espinosas. Bueno, la iglesia es necesaria, porque para mucha gente de nuestro tiempo, de nuestro presente, si le preguntamos, ¿tú necesitas a la iglesia para salvarte? No. ¿Tú necesitas a la iglesia para recibir a Dios? No. O sea, yo puedo hacer mi oración en mi casa, sin problema, sin necesidad de nada, ni de nadie, ni de haber caras, ni... Y hay gente, ¿no? Que se va pues ahí alejando de la iglesia. Ahorita, si a lo mejor ustedes podían observar cuando se empezó, al menos aquí en la zona Hidalgo, se empezó a hablar en los medios de que las iglesias iban a abrir nuevamente, se iban a dar servicios a las personas, pues la opinión pública en alguna medida, pues era muy negativa, ¿no? ¿Por qué la iglesia la van a abrir? Si a poco la iglesia es necesaria. Y entonces, no, todavía no es necesaria, ¿no? Y entonces venían más bien expresiones de que no, es que los curas ya no tienen dinero, les falta dinero y por eso quieren abrir la iglesia y que es el interés, pero que es más que las quiten, que las borren del mapa, casi. Y al mismo tiempo, dentro de esa opinión pública, podíamos también ver expresiones de muchas personas
Y así lo manifestaba, ¿no? Necesito la iglesia, necesito estar con Dios. Y hay una discusión, todavía en algunos estados las iglesias no se abren y están abriendo a lo mejor ya los cines, y están abriendo los bares, y viene esa parte, ¿no? Acá me llamaba la atención de un pastor protestante en Argentina, no recuerdo exactamente la ciudad, donde se permitió abrir solamente los bares y ese tipo de centros de diversiones, y las iglesias no se les permitió abrirse, ¿no? Y entonces este hombre muy sagaz hizo su templo, su iglesia, a forma de bar. Quitaron bancas, quitaron sillas, pusieron mesitas, así sillitas, una especie de barra, y la gente, los que eran los que andaban ahí sirviendo, los cantineros, digamos así, a la hora de servir, lo que te servían era la Biblia, ¿no? Llevaban en su charolita la Biblia y te leían una cita bíblica, así como que en sus mesitas, ¿no? Y era una especie como de reclamo, ¿no? Al gobierno, o sea, que tanto a veces algunos criterios es más necesario tener un bar abierto que un lugar, ¿no? de fe. Y esto por eso es un tema espinoso. ¿La iglesia es necesaria o no es necesaria? ¿Es necesaria para estar con Dios en su mediación? Pues me da lo mismo en cualquier lado. Y la última parte, la dimensión escatológica de la iglesia, que es ahí donde vamos a saltar con el otro bloque del programa que yo les decía, de la escatología. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestra iglesia cuando lleguemos al final de los tiempos, ¿no? Cuando estemos ya finalizando precisamente nuestra vida en esta tierra. Por lo pronto, nosotros nos concebimos como una iglesia que peregrina, una iglesia que se está purificando, una iglesia que está en el purgatorio y una iglesia celeste que ya goza de Dios. Y entonces, ¿cómo concatenar esas tres dimensiones de nuestra iglesia y cómo estamos esperando el más allá de la iglesia? Esto es más o menos el panorama por donde habremos de estar caminando a lo largo de este curso, en este bloque de materias. Vemos así como los actores, la iglesia que convoca al Padre en Cristo por el Espíritu Santo y que está dirigida a los hombres. Esas notas como esenciales en la iglesia, somos un sacramento de Dios para formar su familia, ¿no? Ser parte del cuerpo de Cristo con una misión, con estas características, una santa, católica y apostólica, y llamados pues a vivir como una comunidad de bautizados, donde el servicio es lo que marca la característica, empezando pues por el Santo Padre, nuestros obispos, en razón de un servicio, de algo que nos ayude a los seres humanos a alcanzar nuestra propia salvación. Ese será así como el esquema. Esto, digamos, si se dan cuenta ustedes, ya tiene un orden, ya tiene ahí una partecita donde decíamos, es un estudio científico, es decir, organizado, sistematizado. Hay todo un esquema, hay todo un caminar ya planteado. A lo mejor algún autor o algún otro dijera, no, oiga, padre, ¿por qué a lo mejor empezamos, si lo primero que tenemos por experiencia es la iglesia de la comunidad? Bueno, ¿por qué no, en lugar de que el capítulo 1 tenga que ver con el Padre y después con Cristo, ¿por qué no hablamos primero de los sacramentos, el bautizo? Porque el bautizo nos hace parte de la iglesia, como parte de esta comunidad, que implica el servir y a quién sirvo, y se puede cambiar el esquema, pero al final y al cabo, si se trata de una reflexión sistematizada, tiene que llevar un orden. Este es el orden que vamos a seguir acá nosotros. Y todos los contenidos, por supuesto, a partir de la Sagrada Escritura, con una intención bien clara, ¿no? Que estemos algún día, como sola familia, injertados en el misterio trinitario. Esto es un poquito, pues, lo que veremos ahí en la eclesiología. Me meto un poquito a lo que seguirá para nosotros en la próxima clase, pero quisiera así adelantar un poquito. Hablando de eclesiología, nosotros tenemos aquí la oportunidad de ver su etimología. La etimología viene de dos palabras griegas, eclesia y logos. La forma en la cual la concebimos, ¿verdad? Es una reflexión, un estudio, un tratado sobre la iglesia. Pero recuerden lo importante, ¿verdad? Que es el concepto que nosotros podemos tomar a partir de logos. La palabra logos para nosotros, recordar ahí el Evangelio de Juan, pues nos recuerda más bien un término que es palabra. Si nosotros estamos hablando de una palabra, es entonces ahí la oportunidad que nosotros vamos a tener
de comprender quizás de una manera mejor el concepto etimológico de eclesiología. Cuando veíamos esta parte de la teología, nosotros decíamos que teología era la palabra que Dios nos destinaba, que Dios nos dirigía a cada uno de nosotros, ¿no? Si decíamos entonces que teníamos la teología, no solamente era, decíamos en su momento, una palabra de Dios, voy a poner ahí entre comillas, ajá. Es una palabra, podemos decir nosotros, en este sentido, bueno, palabra de Dios, una palabra que Dios nos dirige a nosotros, ¿no? Es lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice, pero también es una respuesta humana, entonces es una palabra que podemos decir nosotros, decimos acerca de Dios, hablando de la teología. Y entonces el ser humano tiene que hacer una reflexión y esa reflexión acerca de Dios, nosotros hablamos cosas de Dios y eso que hablamos de Dios es lo que llamamos teología. Pero también decíamos que es una palabra que se le dice a Dios, una palabra hacia Dios, ¿no? Y es ahí donde hablamos precisamente de nuestra oración. La oración que uno hace ya es teología, porque es una palabra, es un logos que nosotros estamos dirigiendo, en este caso, ateo, ¿no? A Dios. Así lo veíamos en su momento con teología. Ahora, en eclesiología, pues entonces nada más habrá que ir cambiando como los términos en este sentido, ¿no? Tenemos aquí una palabra, podemos decir nosotros, acerca de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia, en este caso, a nosotros nos va a decir? ¿Sí? ¿Qué cosa nos dice la iglesia? Y la iglesia somos todos, somos un sujeto comunitario. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? La palabra que la iglesia nos dirige, ¿no? En el Vaticano II, cuando había toda esta revolución que se tenía, el Papa Pablo VI, a partir de lo que recoge del Vaticano II, hace un documento interesante basándose en el Lumen Gentium. Y entonces hace una pregunta, invita a la iglesia que responda como dos preguntas. Le dice a la iglesia, bueno, iglesia, ¿tú qué dices de ti misma? ¿Qué dices de ti? Pero también, ¿qué le dices tú a los hombres? Nosotros tenemos que ponernos a pensar en eso. Bueno, a mí la iglesia, ¿qué es lo que me dice? ¿Sí? ¿Qué es lo que me está diciendo a mí la iglesia como comunidad? Luego, ¿qué es lo que nosotros, humanamente hablando, qué es lo que nosotros decimos acerca de la iglesia en este sentido? Y junto con ello, ¿cuál es la palabra que nosotros dirigimos hacia la iglesia? ¿Qué decimos a la iglesia? Si somos comunidad, ¿qué digo yo de mi iglesia? ¿Qué le digo a mi iglesia? Que es un nido de víboras, ¿no? Porque mendigas viejas nomás están ahí juzgando, chismeando, criticando. Es una bola de pecadores, allá los curas que hacen sus cosas, esto, lo otro. Realmente, ¿qué digo yo también a mi iglesia? Cuando yo me estoy poniendo delante de ella, yo podría ponerme a preguntar, bueno, ¿qué tanto amo mi iglesia? ¿Amo realmente a mi comunidad donde estoy? ¿Amo mi iglesia, que es una santa, católica, apostólica, que es pecadora, que es llena de fragilidad? ¿Qué le digo yo a mi iglesia? Entonces, hablar de la eclesiología durante este curso, más allá de hacer solamente una reflexión, un estudio, un tratado, la intención, yo les decía esta parte, ¿no? Entendamos logos como palabra. Entonces, ¿qué me dice la iglesia? ¿Qué digo de la iglesia? ¿Y qué le digo a la iglesia? Es ahí lo que nosotros tenemos que pensar un poco. ¿Qué me dice la iglesia a mí? ¿Qué digo yo acerca de la iglesia? ¿Y qué le digo a mi iglesia? Para que entonces verdaderamente nosotros podamos tener ahí una experiencia, pues que sea muy, muy rica en ese sentido, para que nos vayamos pues ahí fortaleciendo en nuestra fe. Bueno, un poquito aquí en este sentido de la eclesiología. No sé si hubiese alguna pregunta, estamos acá llegando al tiempo ya que se ha marcado. Acaban de entrar 3 personas, una disculpa, no me había dado cuenta que estaban ahí en la espera. Los dejé afuera, ahora sí como niños castigados, ¿eh? Eran 3 personas, perdón. Me mandaban ahí el chat, pero no me percaté hasta ahorita que
dejé de compartir la pantalla. Pero bueno, una disculpota. No sé, si hubiese algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, algo que tuvieran así como inquietud en ese sentido. Nada de nada. Creo que todo quedó claro, padre. Muchas gracias. Okay. Ya irán surgiendo las dudas. Siempre nos pasa así, ya para el examen nos acordamos. Sí. Bueno, pues entonces vamos a terminar aquí el día de hoy con esto. Ya fue un poco el planteamiento de por dónde queremos caminar, qué queremos caminar. Y vamos a entrar a masticar un poquito. El próximo jueves estaremos tratando de ver esta parte ya de qué es la iglesia, cuáles son como sus características, sus notas, como la parte introductoria, ¿no? Esta es así como la bienvenida, después venimos con la introducción, y si Dios permite, dentro de 15 días estaremos ya dando arranque propiamente ahí con el manual de estudio que tienen ustedes, para que se pueda tener el acceso, ¿no? Bueno. Les mando en un ratito más que se cargue este video, les mando yo el link ahí en YouTube para que podamos tener el acceso a la clase. También les mando los esquemas estos. De esos esquemas, no sé cómo los vieron respecto a las que tuvieron clases otros años que iban a mano. ¿A esto más o menos conviene o regresamos a mano? Eso sí me interesa escucharlo. Ahí veo una mano que Está se pone. muy bien. Pero... Yo ¿Sí? creo que está bien, muy bien. Okay. Para mí también. Muy bien. Están muy bien. Entonces vamos a procurar usarlos entonces. Y si algo hubiera, con todo confianza, pues lo vamos diciendo. Están muy bien, pero me gusta su letra. Están muy bien, pero a mí me encanta su letra. Y los colores y todo, ¿no? Ya se lo había yo dicho, qué bonita letra tiene, padre. No, pero sí, esta modernidad nos da ir siguiendo paso a paso lo que, y ir conectando lo que usted nos comparte y me parece extraordinario. Gracias. Muy bien explicado. Bueno, pues vamos a ir entonces checando primero, Dios. En un ratito, perdón, alguien iba a hablar. En un ratito también ahí en el grupo de WhatsApp, les voy a subir, el día de ayer me compartieron 2 Biblias para traerlas ahí en el teléfono. La Biblia, una es la Biblia de Jerusalén y otra es la Biblia Cantera Iglesias, es otra versión. Esa versión Cantera Iglesias, el lenguaje que usa es un poco más técnico, permítanme, se las muestro. Por si alguien la tiene, esta es la Biblia, es una traducción de estos padres, Cantera Iglesias. Este lenguaje es más técnico, es más, lo usan más para algún estudio, digamos, un poquito ya más formalón. El día de ayer me las compartieron ahí en el WhatsApp, también les voy a echar esos ejemplares, por si alguna les sirve, pues ahí para que lo tengan en su archivo de su teléfono. ¿Sale? Bueno, pues vamos entonces a terminar, vamos a hacer una oración. Y una disculpa a los que había dejado fuera, perdón. Es que no trajeron algo para el maestro, no trajeron una manzana para el maestro. Padre, ¿puede usted poner un coanfitrión que lo apoye en esa dinámica de dar acceso a la sala? Usted lo puede poner como un coanfitrión que esté atento a las preguntas, que esté atento al micrófono, a la entrada. Ok, lo checo yo con las encargadas y yo creo que sí, porque ahorita me metí y pues no me fijé. ¿Sale? Y vamos a checar todo eso, primero Dios. Gracias, Ime. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Dios Padre nuestro, que nos has permitido reunirnos en tu nombre, para que a través de lo que tú nos revelas en tu palabra, podamos ir penetrando en el conocimiento de nuestra iglesia,
Ayúdanos a descubrirte presente en ella, a amarte dentro de ella y a querer entregar también nuestra vida por ella. Que conscientes de la misión que tú nos has dado como iglesia, también día a día nos esforcemos en nuestra trinchera con nuestras palabras y gestos para contribuir al establecimiento del reino de los cielos. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Con espíritu. tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén. Amén. Muy bien, que tengan bonita tarde. Gracias, Gracias, Padre. Padre. Gracias, Padre.